quiero en esta mañana hablarte un poquito de lo que hoy está en el radar de toda nuestra sociedad. ¿Verdad que sí? ¿Ya se dieron cuenta? O sea, cada año, la verdad, cada año nuestra cultura mexicana, lastimosamente, en una apreciación obviamente sesgada por tradición, sesgada por tantas corrientes, termina siendo, ¿verdad?, lo contrario a lo que nos marca la palabra de Dios. Y bueno, de ahí importantísimo saber tú y yo cuál es la actitud, cuál es la forma en la cómo yo debo de responder frente a lo que vivo, lo que percibo, lo que día a día está sucediendo. Bueno, podemos hablar mucho. Mira, el año pasado, no sé, ¿alguien recuerda este mensaje? ¿Alguien? Levanta tu mano. La flor de cempasúchil, ¿sí? ¿Te acuerdas? Yo hablé de 3 principios, las letras P, las 3 P. Mira, porque no solo este tema, sino el tema, digamos que son como grises, es decir, no hay una clara referencia en las escrituras blanco y negro. Podemos decirlo que lo podemos abordar con este principio. Yo esto constantemente lo aconsejo, por eso te lo quiero decir, hay que estar familiarizado con ello, porque, por ejemplo, constantemente me preguntan, y pastor, ¿y qué de los tatuajes, por ejemplo, no? Es un tema, ¿verdad?, también que puede generar controversias. ¿Qué del cabello largo? ¿Qué de el pan de muerto? ¿Qué si como moronga? No sé, ¿verdad? De verdad, nos da risa, pero son temas controversiales que algunos pueden decir, pues para mí, para ti, para no, y no es. ¿Cuántos saben que hay? La verdad es una, ¿cierto o no? La verdad es una y tiene múltiples aplicaciones, ojo, ¿sale? Y eso es importante. No sé si tú lo recuerdas, pero ahí te van las 3 P. Te animo, mira, porque vas a estar en esta semana y en estos próximos días, estoy seguro, viendo, percibiendo, tomando. Hay quienes si van a hacer tal vez alguna acción, probablemente se puedan sentir condenados, qué sé yo. Entonces este mensaje de las 3 P presenta lo que tú y yo debemos de hacer constantemente en este y en muchos otros temas. Separación de lo que es principios, de preferencias y de prácticas. Rápidamente te lo vuelvo a recordar. En este mensaje yo hablo acerca de cómo separar lo que son principios de preferencias y 3 de prácticas. Esas son las 3 P's: principios, preferencias y prácticas. Bueno, y como ya hablamos el año pasado de esto, obviamente no voy a repetirlo. Entonces yo quiero que en esta mañana tengamos, mira, una perspectiva bíblica. ¿Una qué? Perspectiva como bíblica acerca de estos 2 temas. El tema de la vida y el tema de la muerte. Si esto no fuese importante, mira, mi software me ayudó en esta semana. Son 363, bueno, obviamente estos datos varían de la traducción o la versión que elijas, pero yo utilicé Reina Valera 60 y mi software me dio el dato de que son 363 referencias que se tienen de la muerte. Es un montón eso, ¿verdad? Pero de la vida me dio el dato de 450. Supera incluso. La Biblia habla más de ¿qué? ¿De la vida o de la muerte? De la vida, pero de ambas habla muy puntual y tenemos que tener un acercamiento a una perspectiva bíblica acerca de estos temas. ¿Por qué? Porque eso moldea nuestro pensamiento. ¿Y cuántos saben que lo que pensamos a la postre se va a convertir en acciones? ¿Sí? ¿Lo sabías? Así como piensas, y si tú estás al día de hoy pensando lo que estás pensando, el día de mañana se va a convertir ya no solo en un pensamiento, sino en una acción. Y si tus pensamientos son equivocados, tus acciones serán. Así que qué importante entonces, familia, de que el primer paso lo asentemos correctamente. ¿Cuál es ese primer paso? La verdad de Dios en nuestras vidas. Voy a citar solo 3 referencias bíblicas porque son de las más populares, me atrevo a decir, son las que tal vez tú conoces muy bien y después vamos a orar. ¿Sale? La Biblia frente a estos 2 temas, ¿qué podemos decir? Quiero partir con Romanos 6:23.
Y te voy a pedir por favor que hagamos constantemente este ejercicio que es la lectura pública, es decir, la lectura grupal. ¿Sale? Cuento 3 y lo leemos fuerte todos juntos. 1, 2, 3. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es Romanos 6, como clase de niños, ¿verdad? Ahorita yo fui a dejarle unos plumones a los salones de niños y estaba escuchando el versículo a memorizar. A veces ese dato lo perdemos, ¿verdad? Cuando pasamos a la adultez, pero yo te recomiendo, memoriza versículos bíblicos, ¿sale? Segundo versículo en esta mañana es Juan 11, 25 y 26. A la 1, a las 2 y a las 3. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Verso 26. Todo el que tiene y cree jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Se lo dijo a Marta el Señor Jesús, ¿te acuerdas? Eso es Juan 11, 25 y 26. Y vamos a terminar con uno de los más conocidos, ¿verdad? Que también habla de este tema, ¿sí? Lo dijo el apóstol Pablo, Filipenses 1, 21. Yo sé que te lo sabes, tal vez en Reina Valera. Lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente y después vamos a orar. A la 1, a las 2 y a las 3. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Vamos a darle un aplauso al Señor por su palabra, su verdad que se asienta en nuestras vidas. Y ahora sí, vamos a decirle: Padre amado, gracias por tu palabra, por la guianza que nos da tu Espíritu Santo. Gracias porque una vez más podemos reunirnos en tu nombre y acercarnos a aquel que tiene, Señor, todas las respuestas, aquel que no carece de sabiduría, sino que nos invita. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual nos dará abundantemente y sin reproche. Señor, y esa es nuestra intención el día de hoy. El mundo camina por imitación. La sociedad en la que vivimos camina por tradición. Vive apegado, Señor, tal vez a un sentimentalismo, pero no a la verdad. La sociedad en la que hoy vivimos, Señor, tiene muchas opiniones, tendrá muchos comentarios, tendrá muchas inclinaciones, Señor, pero nosotros hemos aprendido que todo aquello, Señor, que nosotros podamos llegar a argumentar, primeramente tiene que ser filtrado a la luz de tu verdad. Tu palabra es la verdad. Señor, que en este ejercicio rápido, tal vez muy por encima, pero podamos acercarnos a la verdad, Señor, que nos define. Señor, porque el día de mañana, cada uno de nosotros como tus hijos vamos a dar respuesta. Vamos a sentar, tal vez vamos a ser cuestionados, tal vez vamos a ser criticados, tal vez nos van a señalar, tal vez habrá, Señor, inquietudes, Señor, de por qué nosotros no hacemos lo que la mayoría realiza, Señor, y que tengamos perfectamente una postura correcta, Señor, que está influenciada por tu verdad. Gracias por tu iglesia que tú sigues edificando y que tú sigues llevando hasta donde, Señor, la quieres colocar. Una iglesia madura, una iglesia que da mucho fruto, una iglesia que te glorifica, que tiene aceite en su lámpara y que vive, Señor, pensando, Señor, que el día de mañana tú estás por volver. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús y decimos amén. La vida, la muerte. La vida, vamos a empezar con la vida porque la vida es preciosa, ¿cierto o no, familia? ¿Amas la vida? ¿Se vale decir disfrutar la vida? ¿La vida loca? Ah, no, esa es una canción, ¿verdad? No, esa no. Eso no, córtenle ahí. La vida, ¿qué es la vida? La vida, por lo cual me encanta percibirlo. Mira, una definición que me agradó, que está obviamente referenciada en la palabra de Dios, dice: la vida es todo aquello por lo cual un ser creado disfruta del lugar en el que el Creador lo ha puesto. Voy a volver a repetirlo. La vida es todo aquello por lo cual un ser creado disfruta del lugar en aquel que el Creador lo ha puesto. Yo te quiero preguntar sin que me respondes:
respondas el día de hoy. ¿Realmente estás disfrutando la vida? ¿O la estás soportando? ¿O la estás viviendo con una ansiedad terrible? ¿O con una depresión espantosa? ¿O con una tendencia, verdad, tal vez que ya a veces ni siquiera tienes ánimo de decir, ay, como que nada ya te puede impactar, como que ya nada te puede deslumbrar, en el sentido donde Dios te quiere llevar, que es el poder experimentar esa vida? Mira, la primera referencia en las Escrituras, y vamos a partir de esta extraordinaria referencia, yo quiero hablarte de 3 principales puntos que nos dan un panorama a una, como te lo dije al inicio, una perspectiva bíblica. Lo primero que quiero llevarte es a que tú y yo percibamos la vida en la creación, pero no solo en la creación, sino también ¿en quién? En Cristo. La primera referencia, mira, tan solo vamos a ir unos versículos iniciales en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, y nos vamos a situar en el capítulo 2 y en el versículo 7, porque es la primera referencia de que se habla acerca de, di conmigo, la vida. ¿De qué? De la vida, la vida. Y mira nada más en qué contexto está y cómo Dios hace posible esta vida. Mira, dice, luego el Señor, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Dice, sopló aliento de vida en la nariz del hombre. A ver, vamos a hacer esto, ¿vale? A mí me gusta ser un poco didáctico, ¿sí? A ver, ¿cómo está el aliento en esta mañana? ¿Sale? Todos, por favor, mano derecha. ¿Ok? Coloca la frente a tu rostro. ¿Sí? Yo me espero, el que no lo haga, me voy a esperar aquí hasta que todo se... Primer paso es la obediencia. Eso. ¿Listo? Ahora, a la cuenta de 3 le vas a dar un soplo bien fuerte. 1, 2, 3. Los que tenemos lentes hasta que se empañen. Algunos dijeron, no, sí, me hubiese pasado a lavar los dientes. Así. Yo quiero que percibas algo. El neuma de Dios, el soplo de Dios, el ruaj en el hebreo de Dios hizo posible eso. Sopló, mira nada más. Entonces, percibe, o sea, son detalles que a veces leemos de rápido, pero no nos detenemos a meditar un poquito. Porque ahí está, mira, no sé tú, pero yo me defino pro vida a más no poder. ¿Tú? ¿Tú no? Sí. ¿Sabes? Porque la vida le pertenece a quién. Ahí lo ves en Él es la fuente de vida. Y Él da la vida. Y entonces, ¿quién determina la vida? ¿Tú la determinas? Tú puedes decir ya, hasta aquí ya, mundo cruel. Y podemos elaborar tal vez un acercamiento a los argumentos de las mujeres pro aborto, ¿verdad? Y es que ustedes no saben el martirio, el dolor de una violación y bueno, y se puede entender, escucha bien, esa parte de sentirse ultrajadas, lastimadas, lo que quieras. Pero eso no nulifica la verdad, que a Dios le pertenece la vida. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre. ¿Y qué pasó? Y el hombre, wow, se convirtió en un ser viviente. Familia, Dios es el autor de la vida y solo Dios es aquel que la quita. Y solo es aquel que tiene la autoridad para hacer de nosotros que andemos, que nos desarrollemos, porque el hombre sin vida, mira nada más, qué triste, el hombre que camina sin Dios, en otras palabras, voy a decirlo así, está muerto. Ahora, parece que el capítulo 2, tú sabes la narrativa, o eso espero, la narrativa bíblica, todo parece bien, pero
Pasamos al capítulo 3 de Génesis y todo entonces comienza otra vez a ser triste. ¿Por qué? Porque la muerte no es una creación. La muerte es la consecuencia ¿de quién? De la desobediencia del hombre. El hombre peca y el resultado del pecado es ¿la qué? La muerte. Y entonces, mira, vamos, solamente lo cito, Génesis 9, verso 5, y dice, porque ciertamente ya empezamos, como dicen, a registrar las malas noticias. Dios le dice, ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal demandaré, y la mano del hombre, de la mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre. ¿Y sabes por qué desde ese instante se habla de derramamiento de sangre? Porque en la sangre, doctores, ¿qué está? La vida. Ahí está. Porque la vida le pertenece ¿a quién? A Dios. Ahora en Cristo Jesús, cuando vemos también la completa conexión que hay entre una muerte física y una muerte espiritual, nos damos cuenta que Jesús no solamente vino a darnos vida en cuanto a la existencia, sino vino a restaurar lo que el hombre con su pecado hizo. Por eso el apóstol Pablo le llama el postrer Adán o el segundo Adán, porque lo que hizo el primer Adán fue, voy a decirlo así, la regó. ¿O no? Y el postrer Adán, ¿qué es lo que viene a hacer? A reparar, a restaurar lo que el primer Adán no hizo. Y mira lo que por eso dice el Evangelio de Juan, el propósito, bueno, aquí el contexto del Señor Jesús está hablando de los falsos maestros. Es interesante porque este texto, mira, algo de lo que en esta casa fomentamos es quitar incluso esas, vamos a decirlo, cuestiones que se van aprendiendo por tradición. Muchas veces en muchos púlpitos se predica que Juan 10:10 es Satanás, ¿verdad? Y a lo mejor tú creciste con esa idea de que Juan 10:10 habla de Satanás y mi compromiso es con la verdad, no es con un sentimentalismo de fomentar algo que el texto bíblico no dice. Y yo te invitaría a que realmente abrieras tu Biblia, que en esta semana, a ver, el dato que dijo el pastor, a ver, voy a corroborar si eso es verdad. Lee Juan 10, todo el capítulo, ve el contexto y de verdad dime si el texto bíblico habla de Satanás. Ahora, aclaro, porque eso no quiere decir, ¿verdad? No, como yo digo, no dudo ni tantito que Satanás venga a matar, robar y destruir, ¿verdad que sí? ¿Cierto o no? No lo dudo, ¿verdad que sí? Ahora, pero atribuirle que Satanás es aquel que habla Juan 10:10, eso es un error, ¿sale? Porque si inmediatamente, si tú analizas el contexto, Jesús está contrastando la enseñanza de los religiosos de aquel tiempo y Él se está presentando como aquel que es la puerta, como aquel es el buen pastor, como aquel que hace, ¿te acuerdas las 7 declaraciones yo soy de Jesús? En el Evangelio de Juan, precisamente. Pero el punto al que quiero ir no es tanto a enfatizar la hora de el ladrón, sino lo que Jesús dice. Mi propósito es darles ¿qué? ¿Darles qué? Una vida. Esa es una vida plena y ¿cómo? Y abundante. Por eso yo les preguntaba en esta mañana si alguien de ustedes no se siente viviendo en una vida plena y abundante. Familia, yo te lo digo con toda mi convicción. Encontrar a Cristo Jesús en mi vida es la mejor vida que yo he podido encontrar. No sé si tú lo puedes reconocer, pero de verdad no te lo digo como dicen de dientes para afuera. No es una vida fácil. ¿La vida cristiana es una vida fácil? Yo te pregunto. No es fácil. No lleguemos a pensar que el acercarnos a Cristo por solo la intención de lo que eso representa
es como pensar que todos los problemas se van a terminar, o ya no te vas a enfermar, ¿no? O ya no te vas a tener que lidiar con ciertas tentaciones. Eso es una mentira. Te digo algo porque tu naturaleza sigue siendo la misma naturaleza en la cual, como el salmista bien lo dijo, en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? ¿Está hablando de qué? De la naturaleza que todos tenemos, que es una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que nos quiere gobernar, que nos seduce constantemente, que busca atraparnos para que todo lo hagamos, ¿verdad?, pensando en este mundo, pero precisamente ese es el contraste que el Señor Jesús viene a hacer. La vida que Él nos presenta no solamente es la existencia, es la plenitud de vivir con un propósito. Yo te pregunto, familia, el día de hoy, ¿estarás caminando totalmente en el entendido del propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos coinciden conmigo que cuando llegaste al Señor Jesús, el Señor Jesús te dio propósito, o no? La Biblia habla de ese propósito. Hay un propósito global por el cual tú y yo vivimos, y tú lo debes de saber bien. Y ese propósito global es que todo aquello que respire alabe al Señor. Y ese todo propósito global, la Escritura es clara y que dice que todo lo que hagamos, sea de comida, de bebida, lo hagamos para la gloria de Dios. Pero también hay asignaciones muy puntuales, ¿sí? Es decir, hay cosas que Dios ha diseñado para que tú puedas realizar, y por ello, por esa asignación, voy a permitirlo decirlo así, te equipó, te llenó de dones, de talentos, de esa sabiduría, de esa gracia que necesitas para hacer bien esa tarea. Entonces, familia, la vida en Cristo Jesús es la vida que se vive en esa perspectiva de que cambiamos nuestro estado, vamos a decirlo así, de vivir en un sentido sin propósito, para entender que el creyente en Cristo Jesús vive con propósito. Y aunque parece una simpleza así a simple vista, familia, cambia todo, ¿cierto o no? Cambia todo. Y hoy es un buen momento para que tú y yo recordemos que tú y yo tenemos un propósito en Dios, y que la vida verdadera la podemos encontrar en Cristo Jesús, y que solamente la vida abundante se puede experimentar cuando se vive en comunión con Dios. Y aquel que no puede entender esto, familia, pues lamentablemente, aunque tiene existencia, quiero separar ese término, porque físicamente no está muerto, pero si no tiene a Cristo, vive, como la Biblia lo dice, muerto en sus delitos y sus pecados. Y aunque respira, come y se alimenta, tiene una vida, su estado no es de vida, su estado es de muerte. Y aquí viene la primera pregunta donde yo quiero llevarte a reflexión, porque a lo mejor el día de hoy solo estás teniendo o viviendo una existencia, pero no estás experimentando la vida abundante que el Señor Jesús nos regala, que el Señor Jesús nos ofrece. Esa vida en la cual se vive con la evidencia de que hay el fruto, que la Biblia habla como el fruto del Espíritu Santo. ¿Vives en abundancia o solo estás existiendo? Eso es similar a una religiosidad. Familia, lo primero, y vuelvo a resaltar, es que la vida en Cristo, la vida en la creación y en Cristo es similar en el sentido de lo que Cristo vino a restaurar, de lo que pasó en la caída. Ahora, hablar de la vida, tenemos que ir también a la otra parte, y es la realidad de ¿qué? De la muerte, y que ya dejé entrever un poquito, la muerte física
y la muerte espiritual, porque no son lo mismo. ¿Sale? Vamos a leer primeramente 2 versículos y vamos a hablar de lo que la Biblia presenta acerca de esto. Primero de ellos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Y es otra vez referenciar, ¿te acuerdas lo que ya vimos? Al primer Adán. Ahí está. Cuando Adán pecó, ¿verdad que no estábamos mintiendo? Que dice, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo ¿qué? Ahí está. La muerte no es una creación, la muerte es la consecuencia del pecado en el ser humano. Y una vez que está la muerte, dice, de modo que la muerte, ¿qué pasó? Se extendió a todos. ¿Y cuál es la intención? Porque todos, y conmigo, porque todos pecaron. Y hay algo inevitable en este auditorio que todos vamos a coincidir y que nadie se va a escapar. Y es que algún día tú y yo vamos a morir. Y hay que entenderlo. Entenderlo y a veces nos cuesta mucho trabajo. Y esto fue un tema muy recurrente para un servidor tratando de ministrar corazones hace 4 años o un poquito más en pandemia. Porque yo me sorprendí, voy a decirlo así, que tantos creyentes tuviesen una actitud, no estoy juzgando, por favor, pero habla de la falta de entendimiento, de saber cómo manejo, voy a decirlo, esta perspectiva que Dios me habla. Y es que yo percibía que muchos creyentes, lo que hacían o lo que dejaban de hacer era porque estaban aterrorizados, como dirían, paniqueados, porque tenían detrás de esto un temor a morir. Ahora yo no con esto estoy diciendo, somos unos valentones, que no, esa es otra cosa. Pero aún la muerte, te digo algo, para el creyente no se vive de la misma manera. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir un elemento clave y cardinal que cambia totalmente la perspectiva de cómo un creyente en Cristo trata la muerte con alguien que no tiene a Cristo. ¿Y sabes cuál es? Que el que tiene a Cristo tiene esperanza. El que no tiene a Cristo ¿estoy siendo claro, familia? Entender primeramente la muerte física es entender que la consecuencia del pecado ha permeado en todas las eras, ¿sí? Y si el día de hoy están naciendo una nueva criatura físicamente, ese bebé que están naciendo el día de hoy, está naciendo en pecado. Pero si es un bebé tan inocente, bueno, pero la naturaleza, ¿cuál es? Aquí lo dice claramente, ¿cuál es? Y esto dice, bueno, el pecado entró salvo a los bebés, porque ellos qué culpa tienen. ¿Verdad que no? ¿Dice eso? Ahora entiendes por qué el salmista lo dijo en esa forma, en pecado me concibió madre, y no está hablando de que su madre estaba haciendo algún tipo de actitud incestuosa o profana o no, está hablando de esa condición que todo el ser humano viene. Entonces, ¿cómo nacimos? Voy a decirlo así, parece contradictorio, pero nacimos muertos. Sí. ¿Alguien ya lo había visto así? Suena tan feo, ¿verdad? Que dices, ay, el bebé tan hermoso. Yo recuerdo a mi bebé cuando empezaba y nadie dice, ay, qué bonito muertito, ¿verdad? Porque sería escandaloso, ¿verdad? Decir, ¿cómo te atreves a decir eso? Ahora, pero bíblicamente, la condición de todo aquel, y no solo bebé, niño, adulto, que se desarrolla, que hace
una vida sin Cristo, la gran realidad es que no está vivo, está muerto. Ahora vamos a ver la muerte no espiritual. Mira, cómo esto era tan necesario de comprender que no había moneda que pudiese pagar esa deuda, no algo que nos pudiese rescatar, que había todo el Antiguo Testamento son intentos aún lo veíamos el miércoles en la serie, lo que hacía el sumo sacerdote, pero una vez pasando ese año el sumo sacerdote tenía que volver a presentar sacrificio porque él también era un pecador y tenía no solo los del pueblo, también lo de los suyos, porque no había, y pasaron generaciones hasta que un día se levantó el sumo sacerdote completo y perfecto, que no solamente fue aquel que traspasó los cielos, sino que también él mismo fue el sacrificio. Y ese sacrificio fue perfecto y completo. Y ese sacrificio ya no hace necesario que se vuelva a expiar la sangre de algún macho cabrío, de algún sacrificio de algún animal, porque él fue el cordero inmolado. Y lo dice bien el apóstol Pablo en Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es ¿qué? La muerte. Pero los que estamos en Cristo Jesús, familia, sabemos que eso es verdad y que por eso vamos a morir y solo Dios lo sabe. Mira, yo desde pasado la pandemia un poquito mi cosmovisión cambió, porque antes yo pensaba que los viejitos, con todo respeto, las personas mayores, ¿verdad?, se iban primero y los jóvenes, ¿verdad?, hasta el final. ¿Y qué crees? Y yo no vi eso en COVID, porque a fin de cuentas Dios es el autor de la vida y el último día de nuestra vida lo determina el Señor. No te preguntes si tienes 60, 70, 80, 90 años. ¿Sí? Dios sabe cada uno de nuestros tiempos. Ahora, al punto que quiero llevar es este. Presta atención de ese regalo hermoso. El regalo de Dios es que la vida eterna. El que está en Cristo Jesús, familia, va a morir físicamente, pero no va a morir espiritualmente. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida, y esa es la vida eterna que en Cristo Jesús Él nos ha venido a regalar. Ahora entiendes que por qué no podemos ver la muerte con la misma intención, ¿sí?, que alguien que no tiene a Cristo. Mira, a mí me toca ir y no siempre. La semana antepasada, no te miento, pero en una semana estuve en 4 velorios de gente cercana, no necesariamente de gente de la iglesia, pero me aventé 4 velorios. Y honestamente voy a decir lo de los servicios. Ayer tuvimos, por ejemplo, aquí, de eso sí me encanta, confirmación de votos, ¿verdad?, bautizos, me encanta, bodas también, pero no tanto los velorios. Y sabes, es muy normal evidenciar estos corazones compungidos, muchos de ellos destrozados. Y sabes, yo sí noto la diferencia de aquellos que han entendido, porque aquellos que viven su duelo, obviamente hay dolor, no estoy diciendo no van a llorar, no, claro que hay que llorar. Jesús lloró, ¿te acuerdas cuando Lázaro, su amigo, había físicamente? Pero Lázaro es una correcta tipificación de lo que está apuntando a lo que Cristo Jesús, porque ese es el contexto cuando Jesús dice: Lázaro, sal fuera. Bueno, antes sí iba a resucitar, ¿verdad, Señor? En el día postrero, el judaísmo tiene la creencia de la resurrección. Y él dijo: no, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ahí está.
La vida eterna solo es por medio de Cristo Jesús. Y termino esta parte. Entonces yo sí veo esa diferencia de aquel que sabe, ¿verdad? Que sí es doloroso y hay lágrimas y hay consuelo, y por eso vamos para dar la palabra de Dios y ánimo y consuelo. Pero sí también es muy notorio aquellos que no pudieron entregar su vida a Dios, porque ahí sí no hay esperanza. Ahí sí, para que veas, es triste y lamentable, porque aquellos que, otra vez esta frase la hemos elaborado muchas veces, pero es una verdad que viene en la elaboración de esa interpretación que vemos que nos da el panorama bíblico. Aquel que nace 2 veces solo morirá una vez, pero aquel que solo nace una vez morirá 2 veces. De ahí la importancia, la trascendencia de vivir una vida en Cristo Jesús, porque no solo es preciosa en sí, porque no solo ofrece realmente el experimentar una vida diferente, que ya lo dije al inicio, que no es fácil, que no es sencillo, que está llena de retos y desafíos, pero con la seguridad y la esperanza puntual de que nuestra morada no está en este mundo. ¿En dónde está? En el cielo. Wow. Para llegar entonces, familia, a la última parte de esta breve reflexión que hoy en esta mañana, al hablar, mira, ¿por qué estamos hablando estos términos, familia? Porque en ti y en mí debe de existir la responsabilidad de hablar a todo amigo, conocido, ser cercano a ti, que en estos momentos tiene una opinión frente a lo que es popular en nuestra nación, ante lo que dice, ¿verdad? Tal vez basado en su tradición familiar. ¿Cuántos saben que nuestro compromiso es con la verdad de Dios? ¿Cierto o no? Y entonces llegamos al punto de que si hemos encontrado ya la verdad que nos hace darnos cuenta que hay una muerte física y hay una muerte espiritual, y familia, y los muertos están. Pero número 3, viene también la Biblia, habla de la victoria sobre la muerte, dándonos como promesa la vida eterna. Nuevamente, 2 referencias rápidamente. Dice 1 Corintios 15, es el capítulo que habla sobre la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo dice: entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados, ahora sí, recuerda, esto es posterior ¿a qué? A la resurrección. ¿Quiénes van a resucitar, familia? Vamos a morir, ya te lo dije hace un momento, ¿verdad? Vamos a morir, ¿quiénes? Todos. Pero en la resurrección, ahí está la clara diferenciación. Unos van a resucitar para condenación eterna, y otros, wow, para vida eterna. Dale un aplauso al Señor. ¿Tú dónde tienes claro el día de hoy que estarás? Bueno, debes de saber que no es tus obras que hacen, ¿verdad?, eso posible, sino es la fe en el Hijo de Dios. Dice: entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados, lo que es el llamado cuerpo glorificado, en cuerpos que nunca morirán, ¿sí? Todos los muertos en Cristo, dice la Escritura, de sus tumbas volverán. Y sabes, pero no en el cuerpo que conocemos. Es un cuerpo que ya no tiene necesidades naturales como las del día de hoy, ¿sí? Ese cuerpo es el cuerpo glorificado, es el cuerpo en el que el Señor Jesús resucitó. ¿Te acuerdas? De hecho, si tú lees todo el capítulo 15 en el contexto, sabes
que el apóstol Pablo está hablando de ese evento de la resurrección y está colocando las pautas que si no Cristo no hubiese resucitado, entonces no tendríamos esperanza, porque Él fueron las primicias. Y así como Él resucitó, familia, tú y yo vamos a resucitar. Haya sido transformados en cuerpos que nunca morirán, y ahí dice, se cumplirá la siguiente escritura. Me encanta la siguiente, es el Antiguo Testamento. Dice, la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da el pecado su poder. Pero gracias a Dios, ¿cuántos podemos decir gracias a Dios? ¿Sí? Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. La promesa es, familia, en el creyente, en Cristo Jesús, la muerte ya no se enseñorea sobre nosotros. Vamos a tener, recuerda, la muerte física, pero la realidad es que tú y yo, desde el momento que Cristo Jesús vino en nuestros corazones, pasamos de muerte a vida. Esa vida que el Señor nos ha regalado, que es la vida eterna, nos llama entonces a entender y a comprender que yo tengo esperanza. Esa esperanza gloriosa de afirmar que aquel que está en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Es importante, es imperioso, me atrevo a decir, hablarle a un mundo, a una sociedad que sigue promoviendo cuestiones que ni siquiera, ¿verdad? Voy a decirlo así, tienen una intención inocente. Porque precisamente detrás de todo esto hay un sector, voy a decirlo así, que es real, que ese es el sector de la brujería, la hechicería, un montón de disciplinas, voy a decirlo así, oscuras, que son utilizadas. Esto es real, esto es el panorama que la Biblia presenta, y todo eso son obra de demonios. ¿Sí? Y por eso, y no me, como digo, me clavo en esto, porque lo que yo no quiero despertar en ti es morbo, pero es real. ¿Sí? Es real, y hay muchas, no solo México, hay muchas naciones, te digo, donde las cuestiones, ¿verdad?, que se dicen hoy son paranormales. Sí, eso es verdad. Sí, y las cosas se mueven. Y hay gente que se levanta, ¿sabías? Eso sí, y todo eso es influencia demoníaca. Porque en la intención de aquel, familia, que vive en oscuridad, sinónimo de la muerte, se acerca a una gran cantidad de prácticas en su ignorancia. Recuerda, porque no está la vida. Pero sabes, lo importante de que tú y yo tengamos claramente cuál es nuestra postura es porque tú eres la luz que alumbra este mundo en tinieblas. Y la iglesia estamos llamados a seguir llevando esa luz a esos rincones. Familia, no sé cuántos sintieron feo ahorita que hablábamos, pero es real, de decir que aunque están naciendo, son muertos. Y yo también siento feo, ¿sabes por qué? Porque en esa condición yo tengo familia, familiares de carne. Yo tengo gente que estimo. Yo tengo conocidos que no están en Cristo. Y aunque yo quiera romantizar la cosa, es duro. Y aunque ellos viven, se desarrollan y caminan y hacen un montón de cosas,
son muertos. Están sin Cristo y no tienen la vida. Son más ese grupo de personas que hoy están sin Cristo que los que por la gracia de Dios hemos llegado a Cristo Jesús. Eso solamente es un dato para que digamos nosotros ya estamos salvados, ya compramos el boleto de avión, por así decirlo. Nosotros ya vamos a despegar rumbo al cielo sin escalas. Sí, eso es verdad, pero es un boleto que a ti no te costó. ¿Verdad que sí? Es un boleto que tú no pagaste. Y es un boleto altamente costoso. Nunca te atrevas a rebajar su precio. Pero no es para llegar, yo ya estoy a salvo. Pobrecitos los que se quedan, porque entonces algo no se ha comprendido. Aquel que Dios ha llamado de tinieblas a su luz, de muerte a vida, de esclavitud a libertad, se sigue convirtiendo en el instrumento de Dios para llevar la vida donde hay muerte. Hay muchas condiciones el día de hoy en nuestra sociedad, en tus propias, e incluso llévalo también de reflexión personal, porque a lo mejor hay áreas al día de hoy en tu vida que no están vivas, están muertas. Todo lo que donde esté la vida, familia, está la obra de Dios, porque Dios es un Dios de vida. Si hay muerte, tienes la respuesta. No está Dios. ¿Hay vida? Está Dios. ¿Hay vida en tu familia? ¿Hay vida en tu matrimonio? ¿Hay vida en tu relación, conexión con tus hijos? Son preguntas que nos tienen que hacer claramente, puntualmente, evidenciar que efectivamente tal vez la respuesta la dices y puede ser no tanto. ¿Por qué? Muy probablemente porque Dios no está. Analízalo rubro por rubro, paso a paso, y date cuenta que donde Dios quiere llevar no es a una muerte, no es un estado inerte. Familia, no queremos una iglesia muerta. ¿Te acuerdas de las cartas del Apocalipsis a las 7 iglesias? Había una, a ver quién me dice. ¿Cuál era? Que decía que estaba viva. Pero dice, pobre de ti, casi voy a parafrasear las palabras del Señor, ingenua. Te crees que tienes vida, pero estás muerta. Y es triste ministrar a gente que aunque tiene buenos deseos e intentos, te digo, es imposible hacer un cambio efectivo, trascendente, porque no tiene a Cristo. Tiene una religiosidad aparente. Tiene una intención aparente. Es buena onda. Pero no es por ello. Es por tener a Cristo Jesús, porque Él es la vida. Y si eso está en ti, sabrás, familia, que tenemos un enorme trabajo. ¿Cuántos ya sintieron la carga de esa responsabilidad? A ver, quiero ver tu mano. ¿Cuántos ya sintieron ese pesar de decir, Señor, tenemos un trabajal? A ver, quiero ver que esos comprometidos que saben que el Señor no te trajo aquí solamente para que ocupes cada 8 días un asiento y te sientas más o menos bien. Que donde estás ahí, en el lugar de influencia, donde Dios te ha colocado, es el lugar donde el Señor quiere que anuncies y des a conocer la vida de Dios. ¿Por qué? Porque hay muerte. Porque hay muerte. Aunque te caigan re bien, familia, y digas, son mis hijos, o son mis nietos, o no sé cómo relación parental tengan, la Biblia nos dice, aquel que tiene a Cristo tiene la vida. Aquel que no tiene a Cristo podrá ser buena onda, podrá no tener fallas morales, pero no tiene vida.
y es un muerto, aunque camina, come, duerme, descansa, trabaja y hace actividades, es un muerto viviente. Pero en ti está la vida de Cristo Jesús. Y tú puedes ser el instrumento en las manos de Dios para que ese estado cambie para la gloria de Dios. ¿Cuántos aceptaremos ese compromiso y seguiremos trabajando en esa responsabilidad? Yo quiero pedirles a todos aquellos que sí realmente lo pueden llevar a dimensionar y a creer y saber que no va a ser tampoco porque, nosotros, no, va a ser porque Dios en su infinita gracia y misericordia, Él va a decidir usarnos. ¿Sí? Aquel que Dios llama, Dios capacita. Y aquel que capacita, Dios usa. Tú no has venido solamente, dices, ¿por qué estoy recibiendo todo desde ese tiempo, estos años? Porque todo lo que viene de Dios te va a ser útil, te va a servir y lo vas a necesitar. Porque allá afuera hay cientos y miles de personas que están muriendo sin Dios. ¿Te parece que nos pongamos en pie?